Muy bien, hoy corresponde el domingo 18 del Catecismo de Heidelberg y quiero pedirle que abran sus Biblias por favor en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, vamos a leer solo los primeros 3 versículos de este capítulo. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Está allí la lectura para hoy. Este domingo 18 yo le he puesto por título La finalidad olvidada. Y vamos a ver las preguntas 46 a la 49 del Catecismo de Heidelberg. Vamos con la pregunta 46 que dice: ¿qué entiendes por subió a los cielos? Y la respuesta es que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo y que está allí para nuestro bien, hasta que vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos. La pregunta 47 dice: luego, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo ha prometido? La respuesta es: Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a la naturaleza humana, ahora ya no está en la tierra, pero en cuanto a su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está ausente de nosotros. Pregunta 48. Pero si la naturaleza humana no está donde quiera que esté la divina, ¿no se separan con esto las dos naturalezas? Respuesta: de ninguna manera, porque dado que la divinidad es incomprensible y está presente en todo lugar, resulta necesariamente que en efecto está fuera de la naturaleza humana que ha tomado, pero con todo y con eso está en ella y permanece unida a ella personalmente. Y la pregunta 49, ¿qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Primero, que Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. Segundo, que tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que, siendo Él nuestra cabeza, nos atraerá así como miembros suyos. Tercero, que desde allí nos envía su Espíritu como prenda sustitutiva, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas son entonces las preguntas del Catecismo de Heidelberg para el día de hoy. ¿Hay alguna parte de la vida de Cristo en la que nosotros pensemos menos que en la ascensión? Fíjese, todo el mundo sabe acerca del nacimiento de Jesús. Para eso existe Navidad. Recordamos el nacimiento de Jesús en Navidad. Tenemos, ¿verdad?, la muerte, sepultura y resurrección. También están bastante presentes en la mente de las personas porque para eso existe Semana Santa. Ahí por lo menos las personas se acuerdan de esas cosas. Pero ¿quién se fija en el día de la ascensión? ¿Quién celebra el día de la ascensión? Por supuesto, nosotros recordamos que Jesús ascendió al cielo, o alguna cosa como esa, pero no es realmente la ascensión el tipo de cosas en las que nosotros meditamos en nuestras primeras horas de la noche, o no son las cosas que compartimos con alguien que está en el hospital haciéndose una cirugía delicada. La ascensión es simplemente la forma en que Jesús salió de este planeta, ¿no es verdad? Es lo que normalmente pensamos. Pero acuérdense que en esta parte del Catecismo de Heidelberg, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando cada una de las cláusulas, cada una de las sentencias del credo apostólico. Y el credo apostólico dice: subió a los cielos, subió a los cielos. Se confiesa eso entonces por una razón. No porque se les ocurrió a los que en algún momento redactaron el credo: mira, le vamos a poner subió a los cielos porque suena bonito,
sino que esa confesión tiene algún motivo, tiene alguna razón, y son las que veremos en unos instantes más. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, tal como nos dice el Catecismo de Heidelberg, que la ascensión de Cristo nos beneficia de diversas maneras, de diversas formas. Pero antes de que lleguemos allí, tenemos necesariamente que abordar este asunto complicado de las dos naturalezas de Cristo. Las dos naturalezas de Cristo. Ustedes saben, por razones obvias, que la naturaleza humana de Jesús no está aquí en la tierra. Nosotros no podemos ver cara a cara a Jesús. Nosotros no podemos llegar a Él y estrecharle la mano. No podemos escucharlo predicando en el monte como lo hicieron algunas personas cuando Él estuvo aquí. Pero tenemos que recordar que Jesucristo, Él es el Dios hombre, completamente Dios, completamente hombre. Y como Dios hombre, Él está hoy en el cielo. Él está sentado a la diestra del Padre. Y contrariamente a la doctrina de la ubicuidad que defienden los luteranos, ¿qué significa eso? Que Cristo está en cuerpo en todas partes. Eso es lo que ellos afirman. Por eso los luteranos defienden la idea de la consustanciación. Cuando celebran de la cena, ellos dicen que Cristo está en, con, bajo los elementos. ¿Qué significa eso? Moya, ni siquiera los luteranos saben expresar bien qué significa, pero tiene una razón, la doctrina de la ubicuidad. Es decir, fíjense, en el fondo está diciendo que atributos propios de la naturaleza divina de Jesucristo se comunicaron a su naturaleza humana. Entonces, como Él es el Dios hombre, como Dios hombre está en todas partes. Ahora uno piensa, pero imposible, porque la naturaleza humana tiene limitaciones. Yo no puedo estar en todas partes. Alguien puede decir, pero tú no eres Dios. Sí, pero acuérdense que Jesús es completamente Dios, completamente hombre. Nunca podemos olvidar eso. Entonces, tomando esta doctrina de la ubicuidad luterana, ¿qué hace el Catecismo de Heidelberg? Enseña, y creo que con justa razón, que el cuerpo de Cristo, siendo un cuerpo humano real, con limitaciones de tiempo y espacio, solo puede estar en un lugar a la vez. ¿Y ese lugar cuál es? El cielo. Jesús está allí, en el cielo. Ahora, ojo, la naturaleza divina, obviamente, no se limita a un solo lugar. Dios no puede ser limitado. Dios es infinito. No lo limita el espacio. Pero esto no significa que Jesús esté dividido con dos naturalezas, ¿verdad? Una naturaleza humana en el cielo y otra naturaleza divina yendo por todas partes, etcétera, etcétera, yendo a cualquier rincón del planeta. Acuérdense que las dos naturalezas están unidas en la persona del Redentor y no pueden ser separadas, no pueden ser divididas, así como también no se confunden, no se mezclan, no hay mezcla entre ellas. Entonces, es lo que nosotros conocemos, y ustedes a lo mejor lo han leído alguna vez o lo van a leer, la doctrina de la unión hipostática. Hipóstasis significa naturaleza. O sea, es la unión de las dos naturalezas. Entonces, ¿cómo Cristo, si Él es el Dios hombre y decimos que su naturaleza humana no puede estar en todas partes y está en el cielo, cómo entonces Él está en todas partes? ¿Cómo? Bueno, la respuesta es el misterio de la doctrina de la Trinidad. Ahí está la respuesta. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo es conocido también como el Espíritu de Cristo. Si ustedes ven aquí, en Romanos, capítulo 8, verso 9, dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Fíjense, el Espíritu Santo, nosotros sabemos que procede tanto del Padre como del Hijo. Eso es lo que se agregó al credo de Nicea, particularmente en su profundización en Constantinopla. Por eso hablamos del credo niceno-constantinopolitano. Y ahí se le agregó esta cláusula filioque, que en latín significa y del Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Entonces, donde está el Espíritu Santo, allí también está el Hijo. Y esto tiene su fundamento en otras palabras raras, pero son necesarias, en la doctrina de la pericoresis. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Ni idea, ¿verdad? Yo tampoco. Pericoresis es un término que significa, en definitiva, que las tres personas de la Trinidad habitan de forma mutua. Es decir, donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu, donde está el Espíritu está el Hijo y el Padre, están ahí mutuamente habitando uno con el otro, se rodean uno al otro. Entonces, si decimos que Jesús, Él está por su naturaleza humana en el cielo, decimos entonces cómo Él está en todas partes. Bueno, porque ha venido el Espíritu y el Espíritu de Dios está en todas partes. Y el Padre, Hijo y Espíritu no es que habiten separados, son juntos, es un solo Dios. Entonces, esta morada mutua, que es la pericoresis, aunque afirma que son personas distintas, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu no es el Padre ni el Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu, son personas distintas. Donde tú encuentras al Padre está el Hijo, donde tú encuentras al Hijo está el Espíritu. En fin, entonces Cristo por su Espíritu, Él está en todas partes, Él está con nosotros, como Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta lo último de la tierra. Entonces, aunque en cierto sentido Él está sentado, no sabemos dónde está eso, ¿verdad? Está sentado a la diestra del Padre en el cielo, Él está en todas partes, porque Él es Dios. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. ¿No? Entiendo que los católicos romanos celebran la Ascensión. Entiendo que esta semana, al parecer, Sí. Sí. me decía ayer con un tema puntual y me acordé. Efectivamente. Sí, ellos son unos pocos que celebran esas cosas, ¿verdad? Pero, ojo, que en el calendario litúrgico reformado, algunas iglesias reformadas que tienen calendarios litúrgicos, incluso algunas iglesias presbiterianas que siguen calendarios litúrgicos, se celebra también la Ascensión. Pero nunca, o sea, está en el calendario litúrgico, pero yo llevo 45 años de presbiteriano y nunca hemos celebrado la Ascensión. Pero efectivamente hay algunos que sí la celebran. Ok, entonces Cristo ascendió, es algo que nosotros sabemos, pero es algo en que no meditamos, no reflexionamos de la forma en que deberíamos, y especialmente a la luz de los beneficios, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo nos beneficia esta ascensión de Cristo? Bueno, el Catecismo de Heidelberg nos habla de tres maneras. En primer lugar, la ascensión de Cristo nos beneficia porque tenemos un abogado delante del Padre, Jesucristo el justo. Acuérdense lo que dice ahí Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 1. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. De ahí esa palabra abogado es la misma palabra que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, que es traducido como el consolador, la palabra parácletos en el idioma original, que significa uno que está al lado para interceder por él. Eso significa parácletos. Entonces, por la ascensión, nosotros sabemos que Jesús está allí y está a la diestra del Padre
y Él está presentándose como nuestro abogado, como aquel que nos defiende. Está defendiendo, por así decir, nuestro caso en el juicio, ¿verdad? Cada vez que Satanás, por ejemplo, nos acuse en nuestra conciencia, mira, tú te dices cristiano, pero mira las cosas que haces. Tú te dices cristiano, pero mira cómo trataste a tu mujer el otro día. Tú te dices cristiano, pero fíjate cómo lo que le dijiste a tu marido. O mira, tú eres cristiano y las cosas truchas que haces en la pega. Cada vez que eso pase, obviamente hay que evitar hacer todas esas cosas. No estoy justificando. Pero cada vez que alguien se atreva a acusarnos delante del Padre Jesucristo, el propio Hijo de Dios, nuestro abogado perfecto, está ahí listo para defendernos y para alegar en nuestro favor, ¿qué cosa? Su propia sangre. Yo ya pagué. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Ahí estamos. Siempre, me imagino ustedes en algún momento lo han dicho o lo han escuchado, que cuando se menciona la palabra abogado, lo primero que viene a la cabeza de las personas es sinvergüenza. ¿No es verdad? Abogado, sinvergüenza. Pero cuando pensemos en Jesucristo, eso jamás puede venir a nuestra cabeza, porque Él es el abogado perfecto. Él no está allí por ganancias deshonestas. Él no está allí para hacer alguna cosa ilegal, sino que Él está allí para defendernos y siempre presentar delante del Padre su sangre derramada en la cruz, diciendo: yo ya pagué. Está todo bien con Él. Entonces, Él es, por así decirlo, nuestro compañero de oración en el cielo. Él intercede por nosotros delante del trono de Dios. Esto queda claro aquí en Romanos 8, verso 34, que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además, fíjense, está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Entonces, ciertamente la ascensión nos beneficia. Jesucristo está allí al lado del Padre intercediendo por nosotros. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo indebido, cada vez que despreciamos el nombre del Señor con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, ahí está el intercesor, ahí está nuestro abogado para defendernos. Entonces, primer beneficio de la ascensión: Cristo está allí como nuestro abogado ante el Padre. Jesucristo, el justo, así lo califica el apóstol Juan. El segundo beneficio está relacionado con el texto que leímos al comienzo de esta clase en Colosenses capítulo 3. La ascensión de Cristo nos beneficia porque ahora, ojo, tenemos nuestra propia carne en el cielo, mientras nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí en Colosenses capítulo 3. Verso 3 dice: porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Fíjense, la carne de Cristo, por eso me refiero al cuerpo, ¿verdad? La carne de Cristo está en el cielo y eso es una garantía de que nuestra carne, nuestro cuerpo, un día estará también allí. Entonces, fíjense, nuestra esperanza no es una eternidad de almas desencarnadas. Y es como muchas veces nos presentan las películas, la vida después de la muerte. Se presenta así como una especie de holograma, estilo Star Trek, ¿verdad? Una cosa así, que alguien lo quiere tocar y no puede. Y pensamos, pucha, así va a ser la eternidad. No. El hecho de que Cristo haya resucitado y haya ascendido corporalmente es una garantía de que cuando se produzca la resurrección, cuando nuestros
cuerpos se unan a nuestras almas nuevamente, nosotros estaremos en la presencia de Dios, así, materialmente, corporalmente, porque nosotros somos una unidad. El ser humano es una unidad psicosomática, como algunos le dicen, cuerpo y alma. Alma y espíritu es la misma cosa en la Escritura. Entonces, el cuerpo de Cristo es el primero en estar allí, pero no es el último, porque nosotros estaremos por la eternidad, cuerpo y alma, con el Señor. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Cómo puedo relacionar esto a lo que estamos estudiando los miércoles, que sale en Apocalipsis, de Juan, teniendo estas visiones de cómo iba a ser el cielo? Sí, lo que pasa es que necesitamos hacer una distinción entre lo que es el estado eterno y lo que es el estado intermedio. Hoy en día, ¿qué es el estado intermedio? Es el cielo para los que están en Cristo y es el infierno para los que no están en Cristo. ¿Y por qué se llama estado intermedio? Porque los que están allí están como almas desencarnadas. No se ha producido la resurrección, por lo tanto, cualquiera que muere hoy, si un creyente muere hoy, ¿para dónde va? Para el cielo, ¿verdad? Va para el cielo. ¿Y su cuerpo dónde está? En la tierra. Entonces él está separado de sí mismo. Y esa es la gran tragedia de la muerte. La tragedia de la muerte es que se produce algo para lo cual nosotros no fuimos creados. Es decir, para estar separados de nosotros mismos. Cuando se produce esa separación, cuerpo, alma, es la muerte. Entonces, mientras tanto, en el caso de los salvos, sus almas, o espíritus, que es lo mismo, están en la presencia de Cristo en el paraíso, en el cielo. Y sus cuerpos están aquí aguardando el último día, cuando Cristo vendrá y se producirá la gran resurrección. En el caso de los incrédulos, de los impíos, lo mismo. Sus almas están en el infierno, sufriendo tormentos. Pero vendrá un día en que se va a producir la gran resurrección y serán lanzados, como dice Apocalipsis, al lago de fuego. Y allí estarán para siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso se llama estado intermedio y el otro es el estado final o estado eterno. En el caso de los salvos, el estado eterno será ¿dónde? Aquí en la tierra, pero es una tierra completamente renovada, donde no queda ni un solo vestigio de pecado. ¿Y dónde estarán los impíos, los incrédulos? En el lago de fuego, donde dice que el mismo infierno será lanzado allí, que es el lugar de tormento eterno. No sé si te quedó claro. Ok. Entonces tenemos el primer beneficio, que Cristo está allí como nuestro abogado intercesor. El segundo, que el hecho de que Él esté allí es garantía de que nosotros estaremos allí. Y el tercero es que la ascensión de Cristo nos beneficia porque como resultado de que Él haya ascendido, nosotros recibimos ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 17, lo siguiente. Verso 7. 16, 7. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, y si yo voy, se lo enviaré. ¿Qué está diciendo Jesús? Si yo no muero, si yo no resucito, si yo no asciendo, el Espíritu Santo nunca vendrá. Ahora fíjense que Jesús entendió claramente, por lo que aquí leemos, que como hombre Él estaba limitado a un lugar a la vez.
Él sabía, si yo estoy en el cielo, no voy a poder estar con ustedes aquí, pero voy a enviar a otro que vendrá a estar con ustedes, el Consolador, el Espíritu Santo. Pero una vez que Él ascendió, ¿qué pudo hacer? Enviar al Espíritu Santo. Dice el capítulo 14 de Juan, verso 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces Él necesitaba ascender para darnos este poder desde lo alto y para estar con nosotros para siempre. Entonces fíjense qué importante entonces es la ascensión. A nosotros nos encanta hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Que habita en mí, que tengo el Espíritu de Dios, que el Espíritu del Señor me está santificando desde dentro hacia afuera, que el Espíritu de Dios me capacita, nos encanta. Pero a veces no hacemos la conexión de que el Espíritu vino porque el Hijo ascendió, porque Jesús ascendió, porque Él está ahí sentado a la diestra del Padre. Por eso vino. Porque Él dijo, cuando yo me vaya, les voy a enviar a otro, hay Consolador, esa idea del Paráclito, el que está al lado de, para que esté con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Viendo estos beneficios, nos damos cuenta que ciertamente es muy importante la ascensión. No es algo que podamos recordar, en fin. Ahora, es posible que incluso después de la clase de hoy no vuelvas a pensar demasiado en la ascensión. Pero es importante que meditemos unos minutitos más acerca de esto. Piensa en las implicaciones de la ascensión de Cristo. Fíjense, la ascensión significa que nosotros estamos allí mismo con Cristo. Porque estamos unidos espiritualmente a Cristo. Donde está Cristo estamos nosotros. Esto se llama nuestra unión con Cristo. Y porque estamos unidos a Cristo y Él está en el cielo, entonces ¿cuál es la otra implicación? Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. Allí estamos. Colosenses, de hecho, nos dice, en el texto que leíamos al comienzo, que pongamos nuestra vista ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque allá está nuestra vida, en Cristo. Estamos unidos a Él. Ahora, hay otra cosa importante. La ascensión implica que esto de invitar a Jesús a venir a tu corazón no significa invitar a un amigo que te cae bien o invitar a un terapeuta que puede traer conforto a tu vida. Significa, si nosotros usamos esta frase, que no es bíblica, pero lo usamos en una manera bíblica, no hay cosa tal en la Biblia como invita a Jesús a vivir en tu corazón. Esa cuestión no existe en la Biblia. Pero uno la puede usar de manera bíblica, ¿verdad? ¿Y cuál sería la forma de usarlo bíblicamente? Expresar nuestro profundo deseo de estar unidos, de ser uno con el Rey del universo. Porque acuérdense que este Jesús que vive en nosotros está sentado a la diestra del Padre, en el lugar más exaltado que existe. Entonces somos uno con Él. Por eso la Escritura dice que en Cristo ustedes reinan. En Cristo ustedes reinan. Por eso se nos ha dicho que en Cristo Jesús somos un reino de sacerdotes. Entonces, lo más asombroso entonces de la ascensión es que Dios le ha otorgado todo el gobierno, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio ¿a quién? A un hombre, al Dios hombre, al Dios hombre. ¿Cuántos de ustedes les gusta El Señor de los Anillos? Les gusta, ¿verdad? La mayoría les gusta El Señor de los Anillos.
Yo nunca he entendido el gusto de personas por esas cosas, pero al respeto. ¿Ah? Al respeto. Yo, por ejemplo, el Harry Potter y todo eso, no hay caso conmigo. No. Tal vez porque soy de otra generación, no sé. Si ustedes me dicen Star Wars, ahí sí. ¿Ah? Pero Harry Potter, el Señor de los Anillos, no sé. Pero hay algo importante aquí, y por eso hablo del Señor de los Anillos. ¿Ah? ¿Se acuerdan que se enfatiza, no me acuerdo en cuál de todas estas del Señor de los Anillos, pero que se enfatiza que un humano se sentaría en el trono de Gondor y que los hombres reinarían una vez más? ¿Qué es lo que uno puede pensar? Tolkien parece que le dio en el clavo. Le dio en el clavo. Porque Jesucristo está ejerciendo el dominio que en un principio le había sido concedido ¿a quién? Al hombre. El hombre fue creado para ser el virrey de Dios sobre toda la creación. Es uno de los privilegios que el ser humano recibió. Acuérdense, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. El ser humano fue creado para ser un rey. Y en Cristo Jesús, porque Él ascendió, entonces realmente se cumplió eso. Yo sé que Tolkien era un católico romano, a lo mejor no cachaba mucho, pero de que la achuntó con eso, con su frase. ¿Ah? Debido a la ascensión de Cristo, sabemos que la encarnación continúa, la humanidad de Cristo vive en el cielo y el Espíritu de Cristo vive en nuestros corazones. Y ojo, un ser humano real y divino gobierna el universo. Y eso es por la ascensión. ¿Dudas, preguntas? ¿Algún comentario? Ninguno relacionado al Señor de los Anillos, por favor. ¿No? Ok, es eso lo que teníamos para hoy. Así que vamos a orar para terminar nuestra clase.